Gracias por estar allí. Les habla Fernando Porte desde mi segmento Porte al Día para Ojo con Eso. Comencemos desde ya entonces con informaciones de la agencia de noticias Euronews, AFP, Voz de América, Caracol de Colombia y por supuesto Venezolana de Televisión Multimedia. Comencemos entonces. Vamos entonces ahora a viajar sin costo alguno adicional a la información de lo que está pasando y de lo que pasó en la situación electoral y política de Siria. Festejos en Damasco por la reelección de Bashar al-Assad como presidente de Siria. Miles de personas salieron el jueves a las calles de distintas ciudades del país para celebrar el anuncio del triunfo electoral del mandatario. Sin sorpresas, Assad fue reelegido para un cuarto periodo con el 95,1% de los votos, según confirmó el presidente del Parlamento, Hamoud Sabaga. Países de Occidente denunciaron, sin embargo, que las elecciones no fueron ni libres ni justas. Las principales figuras de la debilitada oposición se encuentran en el exilio y denunciaron los comicios como una farsa. El presidente llegó al poder en el año 2000, reemplazando a su padre Hafez al-Assad, fallecido tras 30 años en el poder con mano de hierro. Se trata de las segundas elecciones presidenciales desde el estallido de la guerra en 2011, que comenzó con la represión de protestas prodemocráticas en el marco de la primavera árabe, pero se convirtió en un conflicto con numerosos combatientes y potencias extranjeras involucradas. Más de 388,000 personas han muerto y millones huyeron del país. Bashar al-Assad se presentaba como el hombre de la reconstrucción tras haber recuperado 2/3 del territorio con el apoyo de Rusia e Irán. Sin embargo, las regiones autónomas kurdas y el último bastión yihadista y rebelde de Idlib van a ignorar los resultados electorales. Bueno, la información sobre todo lo que está pasando en Siria. Vamos a continuar con la pauta informativa, boletines informativos que tenemos de distintos medios de comunicación, recordándoles que estamos aquí desde el Lido Hotel con toda esta energía positiva. Está comenzando el programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten bien? ¿Esta energía positiva? Estamos comenzando de a poquito, vamos con información. Oíamos una información, un boletín informativo AFP sobre la situación en Siria. Nos vamos entonces ahora a el medio o la fuente Radio y Televisión Caracol de Colombia. Dos mundos opuestos tras la misma bandera. Colombia ha cumplido este viernes un mes de protestas antigubernamentales en el que ha sido el mayor estallido social de su historia reciente. Un episodio salpicado de actos de violencia callejera y de casos de abusos y represión policial que ha dejado casi medio centenar de muertos, más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos. Semana tras semana, con la pandemia como telón de fondo, marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país pidiendo primero la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el gobierno de Iván Duque, que no tardó en ceder en este punto. Le da una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso. Pero las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que terminó rechazando el Congreso, y finalmente exigieron cambios profundos en un modelo de sociedad que consideran injusto e insolidario. El grito desesperado de una juventud que se siente abandonada a su suerte en medio de una triple crisis sanitaria, económica y educativa resonó con fuerza en toda Colombia. Los reportes de abusos por parte de las fuerzas del orden conmocionaron a la comunidad internacional. Bueno, la situación de lo de Colombia sigue estando chequeando todos los noticieros y las fuentes y boletines informativos de distintos medios de comunicación. La situación de Colombia en lo que llaman la jerarquización de las informaciones entre las tres primeras noticias en cualquier noticiero de esta parte del hemisferio. Vámonos ahora con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante llegar a la profundidad de la sociedad venezolana, que la conmemoración de Carabobo esté en el hogar, en la familia, en la comunidad. Planificarlo, impulsarlo, con la inmensa fuerza social que tenemos desde el Congreso Bicentenario de los Pueblos, que todos los capítulos, los movimientos sociales, todos del movimiento bolivariano revolucionario 200,
el Congreso Bicentenario de los Pueblos, que va mucho más allá de los partidos políticos. La revolución va mucho más allá del partido, de los partidos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los partidos cumplen un papel importante en el trabajo de educación, de organización del pueblo, en el trabajo ideológico, en el trabajo de la conducción del Estado, en el trabajo de ganar las elecciones. Pero los movimientos sociales cumplen un papel primordial, columna vertebral. Una revolución sin fuerzas sociales, sin movimientos sociales, no existe. Bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mientras tanto, el gobierno dice que toda negociación con el presidente Maduro, dijo exactamente estas palabras, el gobierno de Estados Unidos debe ser seria, concreta, irreversible y limitada por un tiempo. Información que acabamos de oír entonces el presidente de la República. También tenemos en el orden, sí, ya enlazando con la información sanitaria del COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un seguimiento de lo que dijo el día de ayer, abro comillas, puede surgir un nuevo virus que podría ser aún más contagioso y más mortal. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió entonces el día de ayer todo lo que está pasando con respecto al COVID-19. Hemos trabajado la información de Siria, información, boletín informativo de Euronews y de Caracol también de Colombia, la información de Venezolana de Televisión Multimedia de Venezuela. Y vamos entonces ahora a La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Crecen los reclamos de la comunidad internacional exigiendo la verdad al gobierno de China sobre el origen del COVID-19. Nos informa José Pernalete. Estados Unidos y China sostienen una polémica diplomática de salud pública que sigue cobrando fuerza. Beijing rechazó el anuncio del presidente Joe Biden sobre el inicio de una investigación propia por medio de sus servicios de inteligencia para determinar en 90 días las causas de la pandemia. Expertos consultados por La Voz de América explican los indicios de que China no ha dicho la verdad. José Pernalete, Voz de América. Samuel Cassidy ha sido identificado como el pistolero que el miércoles abrió fuego contra sus compañeros de trabajo en San José, California, y arrebató la vida de 9 de ellos. Entre las víctimas hay 4 de origen hispano. El pistolero y las otras 9 personas asesinadas eran empleados de la agencia de tránsito ubicada cerca del aeropuerto de la ciudad. Los cuerpos fueron encontrados en 2 edificios del sitio. Según la oficina del médico forense del condado de Santa Clara, todos eran hombres con edades comprendidas entre los 29 y los 63 años. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. En Venezuela se incrementa la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente de Siria, Bashar Assad, ganó la reelección de manera abrumadora para un cuarto periodo de 7 años, anunciaron las autoridades del país devastado por la guerra, mientras Occidente y la oposición siria señalaron a los comicios como ilegítimos y una farsa. La victoria de Assad no estaba en duda en unas elecciones en las que, según las autoridades, 18 millones de personas podían acudir a las urnas, pero en el país destruido por 10 años de conflicto no hubo votación en las zonas controladas por los rebeldes o por fuerzas militares encabezadas por los kurdos. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Bien, luego de este avance de La Voz de América, sí, fíjense cómo comienza el avance de La Voz de América, haciendo un seguimiento. Este es un boletín informativo de La Voz de América de las 6 de la mañana.
Estamos actualizando información desde Washington. ¿Y cómo comienza el boletín informativo de La Voz de América? Desde Washington, con la misma noticia con la cual terminó el boletín de las 9 de la noche. ¿Cuál es? Servicios de inteligencia de Estados Unidos insisten en que China les abra más las puertas y las investigaciones porque el COVID-19 vino de China. Porte al día, porte al día. Gracias por acompañarnos. Les habló Fernando Porte para Ojo con Eso.